Entonces vamos a aplicar el teorema de Norton a las siguientes redes eléctricas. Tenemos esta red eléctrica. Aquí tenemos el nodo A minúscula, el nodo B minúscula. Aquí tenemos a nuestra fuente, en este caso es una fuente de corriente, cuyo valor es el que se muestra aquí, donde la frecuencia angular omega es 2. Entonces yo ya puedo reescribir esta red eléctrica haciendo los cambios para obtener el circuito equivalente de Norton. Para el circuito equivalente de Norton tengo que identificar la estructura A activa y la estructura B pasiva. En este caso mi estructura A activa es aquella que se encuentra del lado izquierdo del nodo A y B minúscula, porque en ese lado se posiciona la fuente de corriente. Entonces vamos a cortocircuitar del nodo A al nodo B, ignoraremos la estructura B mayúscula pasiva y vamos a escribir los capacitores, resistores y bobinas en términos de las impedancias. Aquí está. Aquí está. Recuerden, la impedancia de una bobina es igual al imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia, mientras que la impedancia del capacitor es igual a la I de imaginario por la frecuencia, mientras que la impedancia del capacitor es igual a 1 entre la I de imaginario entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. Y entonces ya reescribiríamos la red eléctrica con dichos cambios y vamos a definir las impedancias propias de malla 1 y de malla 2. La corriente, le he denominado la corriente circulante J subíndice 1 a aquella corriente que va del nodo A al nodo B. Entonces voy a definir la impedancia de malla 1, que sería, aplicando la regla número 1, sería 2 nada más, y ahora para los reales y para los imaginarios sería menos 2i más 12, iría 10i más 6, 16, más 6, 22, y sería todo. Guardamos ese 22 en la memoria. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. De acuerdo al sentido asignado a las bobinas, en ambas pasa primero por la bobina y después por la marca. Entonces aquí tendríamos un más 2i. Un más 2i, sí, más 2i. Y ahora vamos a determinar los signos comparando sentidos de bobinas y de la corriente circulante. Sentido de la bobina de 6i que se encuentra en la parte de abajo. ¿Coincide con la corriente circulante J1? No. Sentido de la bobina de 6i que se encuentra en la parte de en medio. ¿Coincide con la corriente circulante J1? Sí. No coincide y sí coincide. Sería más por menos, menos 2 veces de 2i, y entonces sería 22i menos 4i, lo cual nos da 18i, que se suma con la parte real. Por lo tanto, la impedancia propia de malla 1 sería 2 más 18i. Ahora vamos a obtener la impedancia propia de malla 2. En este caso solamente aplicamos la regla número 1, porque no hay acoplamiento mutuo entre bobinas de tal forma que las dos bobinas pertenezcan a malla 1. Y tendríamos 3 más 2, 5, y luego sería menos 2i nos da menos 4i. Menos 4i más 12i sería 8i. 8i más 6i sería 14i. Y 14i más 10 sería 24i, por lo tanto tenemos 5 más 24i. Ahora vamos por la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Sería regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla. Se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Entonces decimos, hemos asignado el sentido hacia arriba para los elementos que pertenecen a ambas mallas, que son los elementos que están en medio. Y entonces dice, ¿sentido de los elementos coincide con J1? Sí. ¿Sentido de los elementos coincide con la J2? No. Entonces sería aquí como un menos 6. Este se interpretaría como un menos 6 porque es más por menos 6, como este como menos 12 y este como más 2i. Sería menos 6 menos 12 menos 18. Menos 18 más 2 menos 16. Ahora va la regla número 3, que dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a malla 1 y el otro pertenezca a la malla número 2. Y entonces la bobina de 6i puede pertenecer tanto a la malla 1 como a la malla 2, pero la otra bobina de 6i de la parte inferior solamente puede pertenecer a malla 1. Por lo tanto, la bobina de 6i de la parte superior se va con la malla número 2. Y dice, ¿sentido de la bobina de 6i de la parte inferior se coincide con J1? No. ¿Sentido de la bobina de 6i de la parte superior coincide con la J2? No, no coincide y no coincide.
No coincide, no coincide, sería menos por menos más de algo que es positivo, más 2i. Entonces tendríamos menos 16i más 2i nos da menos 14i, justo lo que está aquí como impedancia mutua entre mallas. Muy bien, ahora ya podemos obtener la corriente circular. Además, como tenemos una fuente de corriente, esa fuente de corriente se encuentra en la malla número 2 y solamente pertenece a malla 2. Por lo tanto, la fuente de corriente estaría imponiendo la corriente circulante J2, que en este caso es igual a 0.5 cis de 0 grados, o lo pueden dejar simplemente como 0.5, porque una cis de 0 grados corresponde a un número real y positivo. Entonces tenemos que J2 es igual a 0.5. Muy bien. Ahora ya podemos obtener la corriente circulante J1. Sabemos que la ecuación de la malla 1 es esta. Y es igual a 0 porque a lo largo de la malla 1 no existe alguna fuente de alimentación. Por eso es que es igual a 0. Ahora nosotros vamos a despejar a la corriente circulante J1, con lo cual ya tendríamos la corriente de Norton. Despejamos y como ya sabemos las impedancias propias y mutuas de malla, además del valor de la corriente circulante J2, ya podemos obtener la corriente de Norton. Muy bien. Ahora voy a obtener la admitancia equivalente de Norton. Para ello necesito colocar entre el nodo A y B una fuente de alimentación y además voy a pacificar la estructura A activa. Esto quiere decir que voy a anular las fuentes de alimentación. Yo sé que una fuente de corriente se anula con un circuito abierto. Entonces abro el circuito en esta rama y eso equivale a eliminar la rama, con lo cual tendría el siguiente circuito. Ahora sí. Y nada más me quedaría la malla número 1 del anterior circuito. Yo ya he obtenido la impedancia propia de malla 1, que en este caso sería la impedancia total de este circuito, donde la otra rama ha sido eliminada al anular la fuente de corriente. De tal manera que la 1 entre dicha impedancia propia sería la admitancia entre el nodo A y el nodo B, que es la admitancia entre el nodo A y nodo B minúscula, que es la admitancia equivalente de Norton. Y entonces, una vez que ya tengo el valor de la fuente corriente de Norton y el valor de la admitancia equivalente de Norton, ya puedo obtener mi circuito equivalente de Norton, con el que está conectado por medio de los nodos A y B minúscula a la estructura B pasiva, que en este caso es un resistor y una bobina conectadas en serie, donde el resistor tiene una admitancia de 1/2 de ohm y la bobina tiene una admitancia de menos 1/12 de imaginario. Perfecto, entonces el voltaje que existe en este circuito sería igual a la corriente de Norton entre la admitancia equivalente de Norton más la admitancia de la estructura B pasiva. Y la admitancia de la estructura B pasiva sería igual al producto de las admitancias entre la suma de dichas admitancias. Muy bien, ahora voy con el siguiente circuito. Vamos con el siguiente circuito. Tenemos esta red eléctrica. Entonces ustedes van a identificar cuál es la estructura A mayúscula activa, es aquella que cuente con la fuente de alimentación, mientras la estructura B mayúscula pasiva es aquella que no tenga fuentes de alimentación. Voy a conectar entre el nodo A, voy a cortocircuitar entre el nodo A y el nodo B, de tal manera que me queda esta red eléctrica, donde al aplicar las impedancias propias y mutuas de malla, obtendría las impedancias propias y mutuas de malla, las cuales son las que pueden apreciar aquí. Y como me están dando una fuente de corriente, dicha fuente de corriente impondría el valor de la corriente circulante J2, dado que esa fuente solamente pertenece a la malla 2. Entonces como yo sé que la ecuación de malla 1 es igual a esta, la ecuación de malla 1, la malla 1, que en este caso es esta, en la cual no existe alguna fuente de alimentación, por lo tanto su ecuación de malla sería igual a aquella que está en el punto 17. A partir de ella, como yo ya sé las impedancias propias y mutuas de malla, puedo despejar a la corriente circulante J1, que sería mi corriente equivalente, el valor de la fuente de corriente de Norton. Una vez que he hecho esto, voy a proceder a obtener la admitancia equivalente de Norton, en la cual simulo que entre el nodo A y el nodo B se conecta una fuente de alimentación. Y aquí en la parte de la fuente de corriente, tengo que anularla.
porque es uno de los requisitos para obtener el circuito equivalente de Norton, que anule las fuentes de alimentación. Ya sé que una fuente de corriente se anula con un circuito abierto, de tal manera que toda esta rama dejaría de existir para el cálculo de la admitancia equivalente de Norton, con lo que solamente me queda la malla 1. Y como yo ya sé la impedancia de malla 1, el inverso de esa impedancia de malla 1, que es la impedancia entre el nodo A y el nodo B minúscula, sería la admitancia equivalente de Norton. De tal manera que yo ya tengo la fuente de corriente de Norton y la admitancia equivalente de Norton, lo cual me permite obtener el circuito equivalente de Norton, el cual por medio de los nodos A y B minúscula está conectado con la estructura B mayúscula pasiva, la cual para este caso está formada por un resistor y una bobina, donde el resistor tiene una admitancia de 1/2 de mho, mientras que la bobina tiene una admitancia de -1/4 de I. Entonces, el voltaje en este circuito equivalente sería igual al valor de la fuente corriente de Norton entre la admitancia de Norton más la admitancia de la estructura B pasiva, que es igual al